Estimados alumnos de Econometría 1, bienvenidos a un nuevo video de las clases prácticas. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio 20 de la guía, en el cual se nos plantean datos sobre el gasto de consumo familiar en 40 hogares relevados en la ciudad de La Rioja. Lo vamos a tratar de explicar a partir del ingreso, ¿sí? Tenemos ingreso y gasto consumo familiar, ¿sí? Ingreso y gasto consumo familiar. Vamos a hacer la regresión de consumo en función del ingreso. Al consumo le vamos a estar llamando Y y al ingreso le vamos a estar llamando X, ¿sí? Para mantener la lógica de endógena, exógena, ¿sí? Y se nos pide que estimemos una ecuación lineal donde gasto y consumo depende de ingreso familiar y que determinamos si existe evidencia de heteroceasticidad. ¿Por qué nos pide evidencia de heteroceasticidad y no de autocorrelación? Bueno, porque obviamente en este caso se trata de datos de corte transversal, todos corresponden a un momento de tiempo, ¿sí? Y no es muy viable pensar en autocorrelación en estas circunstancias, porque esta base de datos uno puede cambiarle el orden, ¿sí? Si yo quizás ordeno todos los mayores, según el ordenamiento, pues, estaría cambiando un poco las estimaciones de autocorrelación, ¿sí? Entonces no tiene demasiado sentido pensar en autocorrelación, y en cambio sí puede ser bastante frecuente en corte transversal un problema de heteroceasticidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es estimar esa regresión. Tengo que acomodar la pantalla para ir a iViews. Estimemos la regresión de y contra x, abrimos como ecuación y en función de una constante y de x ponemos estimar, aceptar. Con esto nos da un coeficiente significativo para x, ¿sí? Pero claro, si existiera heteroceasticidad, este estadístico t no es confiable, ¿sí? Así que lo que debemos ver es revisar si existe heteroceasticidad y si existiera, tomar alguna medida remedial. Bien, entonces lo que uno puede hacer siempre es darle un nombre a esta ecuación 1. A los residuos también, si uno va a aplicarlo para hacer pruebas y gráficos, también lo que puede hacer es guardarlos con generate series bajo otro nombre, res igual a resit. Así que a guardar la serie res. Y bueno, y procedemos a las pruebas y gráficos, ¿sí? La detección de la heteroceasticidad se puede hacer por métodos gráficos, que son los gráficos de residuos versus predichos y o las explicativas, y residuos al cuadrado versus predichos y o las explicativas. Aquí tenemos como dos cosas a la vez, ¿no? Por un lado, los residuos contra los predichos o las explicativas sirven para ver heteroceasticidad. Por ejemplo, si vemos el clásico patrón de cono, de que a medida que crece la variable x, o supongo una única explicativa,
los residuos cada vez están más dispersos, se va formando un cono en el gráfico de residuos contra esa X. Eso es una evidencia de varianza creciente y es un patrón de heterocedasticidad, ¿no? Por otro lado, también se pueden usar los residuos al cuadrado para verlo, ¿sí? Que en este caso los residuos cuadrados son como estimaciones locales de la varianza. Primero miremos el gráfico de residuos versus predichos, o las X. Lo que tiene lindo el gráfico contra predichos es que me va a quedar naturalmente ordenado, ¿sí? Si residuos. Para tener los predichos, ¿cómo podemos hacer? Hay que entrar a la ecuación 1 y hacer un forecast, ¿sí? Y hacemos un OK. Hacer ese OK, ya tenemos el IF, que serían los predichos, ¿sí? Porque estamos haciendo el pronóstico dentro de la muestra. Entonces podemos hacer el gráfico Quick Estimate Equation, ¿sí? Y hacemos Quick gráfico, ¿sí? ¿Y gráfico de quién? Primero lo que queremos en el eje de las X, que son los predichos, y después lo que queremos en el eje de las ordenadas, que es res. Un scatter plot. Sí, entonces evidentemente aquí la variabilidad de los residuos no es la misma para valores bajos que al medio y para valores altos, ¿sí? Es como que en esta zona aparenta haber un poquito más de variabilidad que en este sector de acá, ¿sí? En esta zona más variabilidad que aquí y quizás que aquí, aunque en este caso hay que tener en cuenta que son muy pocos puntos, ¿sí? Entonces puede confundir al ojo por tener un par de valores. Uno piensa que hay menos variabilidad, pero si tuviera más quizás estaría más disperso. Hay que tener cuidado que se tienen pocos puntos. Pero bueno, aparentemente hay cierto patrón de heterocedasticidad. Por otro lado, podemos hacer el segundo, ¿sí? Que es el gráfico con los predichos, pero con res cuadrado. Residuos cuadrados son como una estimación local de la varianza. Ok. De nuevo un scatter. Y sí, evidentemente el res cuadrado está, en cierto modo, midiendo la varianza. ¿Cómo se interpreta? De este modo. Si tuviéramos que los residuos al cuadrado van creciendo sin que aumente la dispersión de los residuos al cuadrado, pero que los residuos al cuadrado cada vez son más grandes, esto es una evidencia de heterocedasticidad. ¿Sí? No es igual la interpretación que el caso de los residuos sin elevar al cuadrado, ¿sí? Este sería un patrón de heterocedasticidad, una pendiente positiva. En este gráfico nuestro tenemos una pendiente positiva y a su vez como que va aumentando la varianza de la varianza, sería, ¿sí? Un patrón un poco más complejo, parecido al diagrama B extraído del libro de Gujarati, ¿sí? Este otro, el A, sería que no tenemos evidencia de heterocedasticidad, ¿sí? Porque la estimación de varianza es más o menos fija. Entonces, bueno, puede haber cierto patrón lineal
predicho de la varianza, pero también de algún orden superior. Además de... Hoy quería hacia atrás. Además de los métodos gráficos estaban las pruebas de hipótesis, que en este práctico vamos a aplicar la de White, Preuss, Pagan, Godfrey, Park y Gresher. ¿Sí? El test de White siempre está lindo aplicarlo primero porque es como un poco más general que otras pruebas. ¿Sí? En el test de White vamos a estimar por MCO en el primer paso, ¿sí? Se plantea obviamente homocedasticidad en la hipótesis nula, alternativa heterocedasticidad. Se estima por MCO, eso nos da unos residuos. Y se plantea una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado contra las explicativas, los cuadrados de las explicativas y los productos cruzados entre las explicativas, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, dos explicativas, sería regresión de sub i contra una ordenada, después x sub 1, sí, obviamente con un coeficiente, x sub 1 contra x sub 2, x1 cuadrado, x sub 2 cuadrado, y el producto cruzado entre x sub 1 y x sub 2, también con un coeficiente. ¿Sí? El estadístico que se va a usar es n por r cuadrado y tiene una distribución asintótica chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad, ¿sí? Siendo k la cantidad de regresores de esa regresión auxiliar. O sea que vamos a excluir a la ordenada en los grados de libertad. Bien, entonces directamente podemos, en vez de hacerlo a mano, podemos usar la implementación que ya tiene eViews, Residual Diagnosis, Heteroscedasticity Test. Ahí tengo varias pruebas. Entre ellas la prueba de White, incluyendo los términos cruzados. El tema aquí es que tenemos una única regresora, ¿sí? Entonces hay una equivalencia entre predichos y la regresora X, ¿sí? Por eso también en los métodos gráficos solo se hizo contra los predichos, que fue equivalente al haber hecho el gráfico contra la regresora única. Si no, el método gráfico sabe hacer como los predichos contra los predichos, que es como un resumen de los regresores, porque los predichos no son otra cosa más que una combinación lineal de las explicativas y luego ver el gráfico contra cada una de las explicativas, ¿sí? Bueno, en este caso la prueba de White, como en la regresión auxiliar se usan todas las explicativas, si hubiera más de una, ¿no? Que acá no tenemos más de una, es como bastante general, ¿no? Porque a su vez aquí no tiene coeficientes y puede empezar a detectar cuál es la variable causante de heterocedasticidad, ¿sí? En este caso tenemos una sola X, que obviamente es la sospechosa, pero el patrón puede ser lineal en X y está en el borde si también es cuadrática en X la varianza, ¿no? Si también depende de X cuadrado, está ahí medio en el límite. El estadístico global n por r cuadrado está basado en el r cuadrado de esta regresión, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos que es 40 por 0,1828, eso da 7,31, que ese es el valor observado del estadístico n por r cuadrado.
y se compara con un valor crítico con K-1 grados de libertad y 0,95 acumulado a la izquierda. ¿Sí? Porque K es la cantidad de regresores, que son 3. Obviando de la constante, tenemos 2 grados de libertad. Entonces es 5,99 el valor crítico. Entonces, al comparar el observado con el crítico, rechazamos la hipótesis nula de homocelasticidad, por lo tanto hay cierto patrón de heterocelasticidad. Aparentemente será de tipo causado por quién, obviamente por X. ¿Con qué forma funcional? Y probablemente sea lineal en X, aunque también puede tener que ver con X al cuadrado. ¿Sí? Está allí medio en el borde. Luego se puede implementar la prueba de Preuss, Pagan y Godfrey, que tiene 2 implementaciones. Una es la que tiene escrita en el teórico, que es basada en una suma de cuadrados explicados de unos residuos estandarizados, pero si no, también se puede plantear en forma muy similar a la prueba de White, y es como un caso particular, por eso la puse después, ¿sí? Porque en esta se obtienen los residuos por MCO y se estima regresión auxiliar de los residuos al cuadrado contra las explicativas, ¿sí? O sea, difiere de White, que aquí no vienen las explicativas al cuadrado ni los productos cruzados, ¿sí? La forma de hacerla es, de nuevo, vamos a Residual Diagnosis, Heterokedasticity Test, y pedimos Preuss, Pagan, Godfrey. Podríamos hacer modificaciones, ¿sí? Pero entonces aquí están los regresores. De nuevo tenemos un n por r cuadrado. R cuadrado de esta regresión, que yo lo redondeé a 0,1050 y redondeado da 4,20, y el observado también redondeando es 4,20, ¿no? El valor crítico hay que usar 1 grado de libertad. Por este caso tenemos 2 regresores, menos 1 sería 1 grado de libertad. Por eso el valor crítico es 3,84. Tenemos 4,20 es mayor a 3,84, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de homocelasticidad y hay heterocelasticidad. Si uno piensa un poco más formal, de verdad sería, no es exactamente la misma la hipótesis que tenemos en ambas pruebas, ¿no? En la de White podemos rechazar debido a que hay heterocelasticidad en forma, un patrón que depende de x al cuadrado, por ejemplo. En cambio, en esta estamos hablando que sí o sí de un patrón lineal en x, ¿sí? Pero bueno, por eso un poquito más restrictivo. Luego se puede seguir especializando, hacer el test de Park. Sí, el test de Park este no está implementado, ¿no? Si uno va a hacer correlation, no, perdón, view residual diagnosis, heterokedasticity test, aquí no está escrito Park, ¿sí? ¿Cómo lo podemos implementar a mano el test de Park? ¿Sí? Es de este modo, ¿sí? Hay que estimar por MCO, guardar los residuos y después construir una regresión auxiliar, ¿sí?
que la regresión va a ser del logaritmo de los residuos cuadrados contra una ordenada y las x. Aquí me olvidé el logaritmo, ¿sí? No escribí el logaritmo, se lo corrijo. Y log de las x, ¿sí? Y el log de las x. Y bueno, pero ¿de dónde sale esto? Si estamos buscando un patrón un poquito distinto de heterocedasticidad, si uno revierte este logaritmo natural, pueden verlo en Gujarati a esto, que sería eso y cuadrado sería la estimación local, está estimando a la varianza, así el sigma sub i, sigma cuadrado i. Es una constante por x a la beta, ¿sí? Estamos pensando que la heterocedasticidad es debida a una potencia de x, ¿sí? Esa potencia podría ser negativa. Es interesante porque el beta puede ser interesante de interpretar. Bien, entonces planteemos esta regresión auxiliar. Quick Estimate Equation. ¿Sí? Estimate Equation. Hacemos res cuadrado contra una ordenada. Perdón, estaba olvidando el log, ¿no? Log, el logaritmo natural en IBUS es con log. Log de res cuadrado contra una constante y contra log de x. A ver la estimación. Entonces aquí da que no se rechaza, sí, porque por supuesto la hipótesis nula sería que el beta igual a 0 sería homocedasticidad y beta distinto de 0 sería heterocedasticidad. ¿Bien? Heterocedasticidad. En este caso el beta para log de x no es significativamente distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, no hay evidencia de heterocedasticidad en una potencia de x. ¿Sí? No se rechaza la hipótesis nula. Bien, ¿qué otra prueba podemos implementar? Ya casi terminando las pruebas. La prueba de Glesker, ¿sí? Que sí está implementada en IBUS, es usar los residuos MCO y estimar esta regresión auxiliar, que también es fácil de implementar a mano porque se usa apps de res, ¿no? Que es el valor absoluto de los residuos en función de alfa más beta por x. Si el beta es 0, tendríamos homocedasticidad, porque sería que en valor absoluto los residuos no dependen de x. No tengo residuos más grandes a medida de que x se haga más grande. Y beta distinto de 0 sería heterocedasticidad. Bueno, cerramos esta regresión auxiliar. Abrimos la ecuación 1.
Diagnosis, Heterokedasticity Test. Aquí están pruebas de Glesker. De Glesker de verdad uno puede como implementar varias formas. Aquí en el lado derecho pueden ver en eViews según cuál sea la sospecha de heterocedisticidad. Por defecto es esta forma, ¿no? Con C y X. En este caso tenemos que también se podría usar una prueba n por r cuadrado, ¿sí? Pero en principio lo que podemos hacer es directamente ver el coeficiente. Y yo lo escribí mal, que sí se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Por poquito sí se rechaza, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, sí encuentra heterocedisticidad. Entonces, bueno, tenemos como conclusiones mixtas, aunque en general tenemos evidencias de heterocedisticidad. Es más, bastaría con que en un par de estas pruebas tengamos evidencia de heterocedisticidad, porque cada una está buscando como diversas formas. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Y bueno, y tenemos que para solucionar el problema, el teórico vieron que se puede hacer eliminar las variables responsables, que en este caso no sería muy viable porque tenemos una única variable. Aplicar mínimos cuadrados ponderados, que sería simplemente es como le llamamos a mínimos cuadrados generalizados cuando solo hay heterocedisticidad. ¿Por qué? Porque solo vamos a estar poniendo pesos para esa diagonal, ¿sí? Después el método de estimación de White, que es estimar por mínimos cuadrados a los coeficientes, porque sabemos que esa estimación es consistente, pero White estima en forma robusta la varianza del estimador de mínimos cuadrados, ¿sí? O también otra solución sabe ser la transformación logarítmica, porque la transformación logarítmica estabiliza varianzas. Y si no, alguna de las transformaciones de Box y Cox. Bueno, entonces descartamos la primera, ¿sí? Vamos con mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Supongo que la varianza es proporcional a X sub J. Bueno, en este caso es la única. J es hace de índice de variable, la variable 1, ¿sí? Que la variable 1 justamente es la única variable. Solo que es proporcional al cuadrado de la variable. En ese caso, ustedes vieron que la forma de transformar el modelo de modo de tener residuos bien comportados, errores, ¿sí? Pero es ponderar con 1 sobre X sub Ji, o sea, dividir en cada caso, en cada observación, dividir por el X sub Ji. Esto se puede hacer planteando la regresión, por ejemplo, de Y dividido X es igual a 1 sobre X para la constante y así a todo dividiendo por X. Pero bueno, en IBU ya tenemos implementados mínimos cuadrados ponderados. En ese caso particular tenemos que usar esta configuración en IBUs. Vamos a verlo directamente con el software. No me tengo que olvidar que siempre me olvido de cambiar, ¿sí? Vamos a hacer esto.
vamos a reestimar a E, pero vamos a dejar a la ecuación por MCO como ecuación 1. Estimemos por medio cuadrados ponderados. Estimar ecuación de quién? De I contra una constante y contra X. Bien, ¿y dónde ponemos la ponderación? Está dentro de mínimos cuadrados, pero no ordinarios, ¿sí? Sino que aquí hay que poner que vamos a poner unos pesos. En este caso, si uno piensa que la varianza es proporcional a x cuadrado, una forma de escribirlo es que tipo varianza y que tengo una serie que es proporcional a la varianza, que es x cuadrado. No hace falta que ponga mayúsculas, ¿no? Esa es la serie ponderadora, ¿sí? Y View se da cuenta de que lo que hay que hacer es dividir por x sub j, ¿sí? Yo aquí la información que le estoy dando es que la varianza es proporcional a x cuadrado, ¿sí? Si yo creo que es proporcional a x, bueno, ahí pondría como ponderador a x directamente. Y si no, pueden poner las inversas del varianza o de la desviación estándar. Eso pueden jugar un poco para ver las equivalencias que hay. Pero bueno, haciendo esa estimación, ¿qué obtenemos? 269. Si esta yo directamente lo voy a llamar ecuación 2. Tenemos ecuación 1, daba una estimación de 526 y 0,38, y esto no era fiable, este número, que era significativo en principio x. La ecuación 2 cambian un poco las estimaciones, sobre todo cambian las estimaciones, que no es necesariamente malo, ¿sí? Lo que sí sabemos que al elegir una ponderación en forma arbitraria, podemos estar introduciendo un sesgo en las estimaciones de los beta, ¿sí? Entonces eso es como una gran crítica a mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Entonces quizás aquí estamos sesgando las estimaciones, y bueno, o sea, importante acá saber que tiene que ser correcta la estructura que suponemos para la heterocedasticidad. Tiene que estar identificada en forma muy clara. De todo modo, también se concluiría desde un punto de vista cualitativo que la variable sí es una buena explicativa, ¿no? Pero sí este problema de que se pueden estar sesgando las estimaciones de los beta. Entonces, quizás en muchos casos uno puede también iterar este método de algún modo, como reestimar, pero el tema es que tendremos que buscar un modo de reestimar esa matriz de pesos, ¿no? Uno puede, por ejemplo, buscar potencias de X, ¿sí? Y armar un proceso iterativo donde va usando como ponderador a distintas potencias de X hasta llegar a cierta convergencia. Eso sería una forma de hacer factible e iterado el método pero bueno, pero una solución bastante más simple y adecuada es usar el método de estimación de White. ¿Por qué? Porque el método de estimación de White estima como estimación puntual, bueno, estimado MCO, porque es consistente.
¿Por qué cambiarlo, no? Pero estima la verdadera varianza del estimador MCO, no se deje engañar, ¿sí? No usa la falsa varianza, que es usar sigma cuadrado por x transpuesta x a la menos 1. Esa sería la estimar la varianza de estimador mínimo cuadrado, que solo es válido bajo condiciones de no autocorrelación y de no heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, esta es la verdadera varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinario, ¿sí? Esta estructura más compleja, si uno supiera el ρ, sería esta la verdadera varianza, matriz de varianza y covarianza. Pero bueno, White estima a ese omega, al omega lo estima usando los residuos al cuadrado, ¿sí? Usa una matriz, esta omega es una matriz diagonal en la cual para cada observación va el correspondiente residuo al cuadrado. Por eso va de S1 cuadrado hasta SN al cuadrado. ¿Sí? Va para cada observación va esa estimación local. Por eso, bueno, es muy importante notar que es un método HC, ¿sí? Consistente bajo heterocedasticidad, pero no bajo autocorrelación. ¿Sí? Bueno, entonces estimemos usando el método de White. ¿Sí? Quick Estimate Equation. Tenemos de nuevo ahí en función de una constante, en función de x. De nuevo es mínimos cuadrados, pero en opciones sin ningún ponderador, pero le cambiamos el método de estimación de la covarianza, que es el método Hoover-White. Aceptamos y aquí tenemos la estimación. ¿Sí? Esta estimación no cambian los coeficientes beta, estimaciones puntuales. ¿Sí? Aquí yo lo cierro y lo renombro. EQ1, EQ3, si no cambian las estimaciones puntuales. Tampoco cambia el R cuadrado. No cambia nada. Si usted hace un gráfico de los residuos, también va a ver que no cambia nada, porque se ha estimado la misma regresión, ¿sí? Entonces, uno no tiene que pretender ver que en los residuos se haya limpiado toda evidencia de heterocedasticidad. ¿Sí? Eso es un error que se sabe cometer, ¿no? Los residuos siguen siendo los residuos MCO. La diferencia está en esta otra parte, ¿no? Acá. ¿Sí? No hace tan fácil. Si agrando la ventana un ratito, me va a quedar desenfocada. Aquí lo abro como para que se note. Tengo muy chiquita la pantalla. Bien, ahí más o menos entra. Sí, la diferencia está ahí en los estadísticos, en los errores, desde los errores estándar, ¿no? Aquí tenemos 104 y 0,067
En cambio acá 79 y 0,066. No cambia tanto, pero bueno, sí, algo cambia. Y por ende cambia el estadístico T. Y el p-valor, bueno, no se nota, pero también algo cambia. En este caso particular, no cambian mucho las conclusiones, ¿sí? De cierto modo no cambian en nada, ¿no? Porque tenemos que la estimación puntual es la misma y tenemos que X tiene un coeficiente significativamente distinto de 0. Pero en muchos casos que uno hace las estimaciones, encuentra que no da lo mismo, ¿sí? Y es incorrecto estimar, fijarse en la estimación de mínimos cuadrados, en este estadístico T, si hay heterocedasticidad, ¿sí? Es totalmente incorrecto. O sea, no es una cuestión de reducir varianza en este caso, sino lo que estamos haciendo es buscando una estimación verdadera de la varianza, ¿sí? De la varianza MCO. Sí, es verdad que esta no sería la estimación quizás más eficiente, porque la eficiente es la de mínimos cuadrados generalizado, la más eficiente de todas. Pero esta no está garantizando que las estimaciones son consistentes y que a su vez tenemos una prueba confiable sobre si los coeficientes son distintos de 0 o no. O sea, sobre si las variables son significativas, ¿sí? Esa es la fortaleza de ese método, ¿sí? No tiene la debilidad, porque ese resultado teórico de mínimos cuadrados generalizados de la optimalidad está bajo el supuesto de que estimemos bien a omega. Y si no estimamos bien a omega, podemos estar teniendo estimaciones sesgadas. ¿Sí? Eso le pone como un límite ese criterio. Bien, volvamos. Bien, entonces este criterio de White, ustedes también pueden ver que hay criterios como el de Newey and West, que son criterios ya método HAC, HAC, que serían consistentes bajo heterocedasticidad y autocorrelación. Pero bueno, también tienen algún tipo de limitaciones. Solo como pista nomás les muestro que está ahí en Nebius, el método HAC. Tienen view. Sí, la ecuación 3, por ejemplo, la puedo reestimar cambiando de criterio. En vez de Hoover-White, usa un método HAC como el de Newey y West. Y bueno, les va a dar una estimación que en principio también soporta autocorrelación, ¿sí? Esto sería quizá un poco más útil si los datos fueran de series temporales, ¿sí? Porque las series temporales es como que sí o sí, casi siempre tenemos temas de autocorrelación, pero también sí, es frecuente la heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, en esos casos, un método HAC. Bien. Bueno, con esto no se habían modificado los resultados. Tenemos como para cierre la transformación logarítmica, ¿sí?
¿Sí? ¿Qué consiste? Bueno, simplemente transformar a las variables tomando logaritmos. Esto también me va a estar transformando a los errores, ¿sí? Porque este BI es el log de los MUI. Y eso lo que hace es suavizar la varianza de esos errores, darle cierta constancia por lo general. Y si no, hay que usar alguna de las transformaciones de Box y Cox, de las cuales la transformación logarítmica es un caso particular. ¿Sí? Entonces hagamos esa estimación de la transformación logarítmica. ¿Sí? Sería hacer una ecuación entre quién, entre log de la variable y más una ordenada y log de la variable x. Si esto resulta en que tenemos ciertas estimaciones de los coeficientes, el beta es el mismo, ¿sí? El alfa pasa algo similar a lo que pasaba en transformación de Cochrane-Orcutt. Ese alfa de verdad está siendo el log de la ordenada original. Si uno quisiera volver a la escala original, tendría que revertir esa transformación. Pero bueno, de hecho vemos que es significativa la variable, ¿sí? Significativamente distinta de 0. Por supuesto que los coeficientes algo tienen que cambiar, ¿sí? Porque en este caso, este coeficiente se interpretaría como una elasticidad. Pero ven que a Darwin-Watson 0,216 podemos ver alguna señal de heterocedasticidad. Por ejemplo, con White, y se rechaza, ¿no? No se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, ¿sí? Entonces es una alternativa muy interesante esta de tomar logaritmos. En muchos casos es quizás la primera transformación que uno sabe hacer en economía para estabilizar varianzas. Aunque bueno, hay que darle cierto sentido, y sabe tener bastante sentido porque también en economía usamos mucho esta lógica de emplear elasticidades. Así que bueno, con eso sí tenemos ya terminado el práctico. Bueno, espero que les haya resultado útil, de no haberos enredado demasiado. Y bueno, por favor, cualquier tipo de consulta lo estamos esperando en el foro. Bueno, si una consulta chiquita quizá la envían a WhatsApp, pero si ya quieren algo un poco más una respuesta un poquito más elaborada, quizás por en medio de los foros. De paso queda como más ordenado, se va armando como una especie de wiki. Bueno, entonces les agradezco mucho el tiempo. Y bueno, saludos.